les bendiga, mis hermanos. Qué grato es poder estar con ustedes este domingo, a través del cual podemos conectarnos a través de este Facebook Live. Les doy la cordial bienvenida a este espacio, a través del cual podemos tener esta comunión con el Señor y con su Espíritu a través de su palabra. Sean bienvenidos. Soy el pastor Marlon Saldívar y deseo bendición para todos aquellos que se van conectando y los que se conectarán después. Sabemos que tenemos cantidad de hermanos y amigos que cada domingo nos siguen a través de esta plataforma. Y qué bueno es poder darnos cuenta de cada uno de ustedes. Deseo verdaderamente bendición para cada uno de ustedes. Mis hermanos, sé de que esta semana hemos estado sufriendo definitivamente lo que es el impacto y las consecuencias de este huracán que posteriormente se convirtió en una tormenta tropical que definitivamente nos ha afectado profundamente. Hemos estado en labores de ayuda, de apoyo, de acompañamiento y de auxilio a las personas que realmente sufrieron las inundaciones provocadas por esta tormenta tropical ETA. Pero lo hacemos con gozo de saber de que hemos podido servir a Dios al servir a otros, porque no podemos pretender de creer que estamos sirviendo a Cristo cuando no podemos servir a través de la iglesia. Así es que deseo bendición para todos aquellos hermanos y hermanas, amigos que se unieron juntamente con nosotros y también con nuestra red de iglesias del Valle de Sula para poder llevar auxilio y bendición a las familias que prácticamente sus casas quedaron anegadas completamente de agua. Las personas perdieron prácticamente todas las cosas y por la gracia del Señor pudieron ser rescatados y ahora están en ese proceso de poder reiniciar. Sé que no ha sido fácil, especialmente para los que lo perdieron todo, pero estamos orando y estamos confiando de que la provisión del Señor vendrá para cada uno de ellos y el Señor hará esa obra de restitución para cada uno de aquellos que realmente se han abrigado bajo sus alas, tal como lo dice el Salmo 91. Es por eso de que en esta mañana considero pertinente el hecho de que podamos tocar un tema al cual yo lo he titulado Cuando la fe es puesta a prueba. Cuando la fe es puesta a prueba. Santiago, en su carta, en el capítulo 1 y en el verso 2 y verso 3, dice lo siguiente: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. El apóstol Pedro también en su primera carta, en el capítulo 1, a partir del versículo 3 en adelante, él habla acerca de que nuestra fe será probada, así como el oro es pasado por el fuego para su purificación. Definitivamente que a raíz de esta pandemia, de la crisis que ha generado esta situación en nuestro país y sumado a ello este huracán, nuestra fe ha sido puesta a prueba. Pero bien, debemos entender que si bien es cierto, esto es causa de tristeza, de dolor, de aflicción para muchas personas, también el apóstol Santiago nos dice de que la fe, cuando es puesta a prueba, produce paciencia y tiene su obra perfecta. Ahora, vamos a enfocarnos específicamente en ello. Ahora, cuando las pruebas, podemos pensar acerca de las pruebas, debemos entender que las pruebas pueden venir de diversas áreas. Las pruebas pueden ser como parte de la voluntad permisiva de Dios, como también las pruebas pueden venir como un ataque directo de este mundo corrupto y caído en el cual nosotros vivimos. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Pero también debemos darnos cuenta de que también podemos experimentar pruebas en nuestra vida a raíz de los ataques directos que Satanás y sus huestes infernales de maldad operan especialmente contra la iglesia y especialmente contra los hijos del Señor. Ahora, ¿te has preguntado por qué Satanás ataca a la iglesia? Bueno, yo te voy a decir 4 cosas que aprendí hace mucho tiempo. Satanás ataca a la iglesia, ¿por qué? Porque específicamente la iglesia es la columna y baluarte y garante de la proclamación del evangelio que salva
vidas. El apóstol Pablo decía en Romanos de que él no se avergonzaba del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y definitivamente que Satanás se va a levantar, se va a alzar contra la iglesia y también contra aquellos creyentes alrededor del mundo que valientemente deciden hacer su tarea como testigos de Jesucristo y a la vez predican valientemente el evangelio del Señor. Es por eso de que alrededor del mundo tenemos una iglesia perseguida. Se estima de que hay aproximadamente unas 100,000 personas que son perseguidas y muchas de ellas sufren martirio a raíz de su fe y el hecho de poder proclamar el evangelio de Jesucristo. Pero también debemos entender que Satanás va a querer atacar la iglesia. ¿Por qué? Por la unidad que la iglesia tiene, especialmente, ¿verdad?, en su testimonio del amor de Cristo. La unidad de la iglesia en su testimonio del amor de Cristo. Jesús dijo de que en esto os conocerán de que sois mis discípulos cuando os améis unos a otros. De hecho, que el amor fraterno, el compañerismo cristiano y la unidad de la iglesia son realmente aspectos que van a enardecer aún a las puertas del Hades, especialmente porque Satanás no le gusta el hecho de que una iglesia pueda estar fortalecida en su unidad, en su compañerismo cristiano. ¿Por qué? Porque como lo dice la el libro de los Hechos, dice de que a consecuencia de la comunión que tenían los unos con los otros, el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Pero déjame darte dos razones más por las cuales Satanás sigue atacando a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia enseña la palabra de Dios que transforma vidas. El Señor, de hecho, nos ha dado también este libro de la revelación escrita, la cual es la palabra de Dios. Y de hecho de que cuando la iglesia proclama y enseña la sana doctrina, definitivamente que eso será un arma ofensiva contra la cual Satanás querrá pervertir. Es por eso de que hoy encontramos falsas doctrinas, herejías, y cómo sutilmente Satanás está queriendo meter el error en el contexto de la iglesia. Pero también déjame darte una cuarta razón del por qué muchas veces la iglesia es atacada a través de las estratagemas que el diablo emprende en este mundo. Bueno, porque la iglesia con su misión detiene el avance de iniquidad en este mundo. Así es, cuando nosotros abiertamente damos testimonio de nuestra fe, proclamamos el evangelio valientemente, enseñamos la sana doctrina, también vamos a darnos cuenta de que el enemigo se sentirá ofendido. ¿Por qué? Porque su obra de oscuridad, su obra de maldad, de hecho, es contrarrestada a través de la luz, ¿verdad?, del evangelio de Jesucristo. Así es que esas son algunas de las razones por las cuales el enemigo pues ataca a la iglesia. Quiero compartir con ustedes hoy, mis hermanos, un texto que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículos del 1 al 12. Es un hermoso pasaje al cual vamos a darle lectura especialmente en esta mañana. Libro de los Hechos, capítulo 12, versos del 1 al 12. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Viendo que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Eso de que se proponía sacarlo al pueblo era para juzgarlo y definitivamente también para matarlo. Verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Verso 9.
y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Qué hermoso pasaje y también hermosa intervención de lo que el Señor está haciendo, especialmente en esa circunstancia en la cual Pedro había sido encarcelado con el propósito de ejecutarlo después de la fiesta de los panes sin levadura. Lo que el enemigo no sabía es de que había una iglesia pujante, una iglesia intercesora, una iglesia que estaba clamando perfectamente, una iglesia que entendía lo que Santiago dijo tiempo después en la carta de Santiago, en el capítulo 5, verso 16, de que la oración eficaz del justo puede mucho. Y eso es un arma y un recurso que Dios nos ha dado. Por eso quiero animarles, hermanos y hermanas y amigos que están escuchando esta transmisión, escuchando esta reflexión, que cumplan lo que el apóstol Pablo dijo allá en el libro, en la carta de los Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Así es que debemos orar sin cesar, ¿verdad? Como lo dice la palabra del Señor. Ahora, tenemos que entender que la razón del ataque, ya sea a causa de este mundo en el cual nosotros vivimos, como también los ataques de Satanás, como también de las personas que son contrarias a la fe y que persiguen especialmente la fe cristiana, de hecho van a intentar atacar a la iglesia con el objetivo especialmente de querer detener el avance del evangelio, como la salvación de aquellos que no conocen del Señor. Así es que el enemigo va a utilizar cualquier estrategia con el propósito de poder afectarnos de algunas de las formas de las cuales voy a compartir contigo en este tiempo. Primero, de hecho que Satanás va a querer doblegar nuestra fe a través del sufrimiento. De hecho que hay muchas personas esta semana, especialmente después de la llegada de este huracán, especialmente a nuestra ciudad, he recibido una cantidad de textos, una cantidad de llamadas, he visto, ¿verdad?, notas y videos de personas que están sufriendo a raíz de que lo perdieron todo a causa de las inundaciones. Están desesperadas, están desanimadas, están frustradas, están dolidas. Hay dolor y sufrimiento en sus vidas. Y de hecho que, como decía Boris Cyrulnik, un especialista en el campo de la resiliencia, decía de que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Pero tenemos que darnos cuenta de que Satanás y sus huestes infernales de maldad, como también sus agentes, van a querer doblegar nuestra fe a través del sufrimiento. Así es que no tenemos que pensar de que los cristianos nunca vamos a sufrir. No, vamos a experimentar sufrimiento. Puedes hacer una lectura rápida a la carta a los Hebreos, especialmente en el capítulo 11, y puedas ver esa galería de los héroes de la fe en las cuales se describe su vida, pero también de una manera muy sintetizada podemos darnos cuenta de los sufrimientos o de los vituperios que ellos experimentaron. O puedes ver la biografía del apóstol Pablo y darte cuenta de todo lo que él tuvo que experimentar en su vida para poder proclamar el evangelio, para poder, de hecho, establecer a la iglesia en los caminos del Señor como perito arquitecto, de poner el fundamento, como también de poder preparar y equipar a los ancianos que iban a dirigir a la iglesia, como también a formar y desarrollar los equipos misioneros que iban a llevar el evangelio más allá de las fronteras en las cuales él se encontraba. Aún desde la cárcel hizo eso. Pero eso no quiere decir de que Pablo no experimentó sufrimiento, porque esa es una herramienta que Satanás utiliza especialmente en este tiempo. También tenemos que darnos cuenta de que Satanás va a querer silenciar nuestra voz a través de la oposición.
¿Cuál es la oposición que Satanás levanta? Especialmente la mentira, la falsedad, la herejía, el error, los falsos profetas, las personas que realmente, de hecho, ¿verdad?, han caído, como lo describe allí en una de sus cartas el apóstol Pablo. Ellos han caído en la ambición y en la codicia de Balaán. Entonces vamos a darnos cuenta de que él va a querer silenciar especialmente la verdad, como también el anuncio del evangelio, a través de personas, de grupos, de medios y de circunstancias que van a propiciar, tanto a nivel gubernamental, a nivel ideológico, a nivel político, como también a nivel social y aún a nivel de iglesias, que de hecho van a ser instrumentos del error y van a querer contrarrestar, silenciar la verdad del Señor, como también la proclamación del evangelio. Y además de eso, podemos darnos cuenta de que hay otros elementos. Satanás y sus servidores y sus agentes van a querer limitar el accionar de la iglesia. Van a querer encerrarla, como por estos últimos 8 meses en los cuales hemos estado experimentando este encierro. De hecho, que la intención y la estrategia de este plan era precisamente querer detener el hecho de que la iglesia pudiera congregarse. Si bien es cierto que somos entendidos y que debemos nosotros proteger y salvaguardar la vida de nuestros hermanos a través de la práctica de normas y de estrategias de bioseguridad, pero eso no significa de que la iglesia tiene que estar limitada en la proclamación del evangelio, en la edificación de los santos, como también en la enseñanza y en la formación y desarrollo de los discípulos. Pero el enemigo va a querer limitar nuestras vidas, y para ello es necesario, va a tener que utilizar leyes o legislaciones, como también posturas ideológicas y dogmáticas, con el propósito de querer detener el avance de la iglesia. Por ejemplo, hace unos años atrás tuve la oportunidad de hacer una visita exploratoria al Asia, a varios países del Asia, y pude darme cuenta de cómo la iglesia tiene que funcionar, como se dice, de manera subterránea, de cómo se hace la obra, especialmente en contextos donde predominan religiones como la fe musulmana, como también la fe budista, y en medio de esas circunstancias, de hecho, de que también hay una iglesia que está proclamando el evangelio y está anunciando las buenas nuevas de salvación a cientos o miles de personas que se encuentran atrapadas en esa oscuridad religiosa en la cual están. Entonces, el enemigo siempre va a querer, de hecho, establecer formas, mecanismos, estrategias, legislaciones a través de las cuales va a querer limitar el avance de la iglesia. Y finalmente, tienes que darte cuenta de que también el enemigo va a querer detener el hecho de que tú y yo podamos adorar libremente al Señor. Hemos visto nosotros en contextos de países en los cuales abrigaron la fe cristiana, y especialmente los países que abrigaron el pensamiento de la reforma, de cómo estos países experimentaron un avivamiento a través de las 5 solas, como se establecieron en el tiempo de Lutero, ¿verdad? Solo la fe, solo Cristo, solo la Escritura, solo la gracia, ¿verdad? Estos países experimentaron un avivamiento extraordinario durante esa época, pero con el tiempo estos países, de hecho, han cedido y sutilmente han caído en el posmodernismo, como también en el humanismo, y a raíz de esa situación, estos gobiernos han experimentado un decrecimiento acerca de la fe cristiana, y ahora en estos países muchas veces el cristianismo es perseguido, muchas veces el cristianismo quiere ser detenido y aún interrumpido en sus prácticas, especialmente en su práctica pública. En el hecho, hay países donde uno no puede compartir un tratado o testificar públicamente o hacer una celebración al aire libre. ¿Por qué? Porque está prohibido, porque para estos países y para estos pensadores puede ser ofensivo. Ahora, entendemos que detrás de ese pensamiento, detrás de esas legislaciones, detrás de esas posiciones dogmáticas, de hecho que también está la mente siniestra de ese enemigo que se llama Satanás. Ahora,
a pesar de toda esta situación, tenemos que darnos cuenta de que nosotros no solamente tenemos que mantener una vida cristiana privada, tenemos que crecer en nuestras devociones privadas, la lectura de la palabra, lo que es la meditación, lo que tiene que ver con nuestra adoración, como nuestro devocional y otros aspectos que nosotros debemos considerar dentro de nuestra vida privada. Pero eso también tiene que entender que nosotros necesitamos reunirnos como cuerpo, de poder celebrar no solamente el servicio y la adoración al Señor de nuestra liturgia, sino que también la adoración pública de Él. Todavía nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo en nuestro país, pero llegará un momento en que el enemigo también querrá detener la práctica pública de nuestra fe, queriendo reducirla nada más a la práctica privada. Ahora, nosotros tenemos que levantarnos y ser valientes, y también el hecho de mantener una postura firme, especialmente para proclamar la palabra del Señor, anunciar el Evangelio y a la vez mantenernos y seguir siendo luz de este mundo, la sal de la tierra, a la cual nosotros podamos impactar, podamos influir y podamos realmente marcar una dirección precisa para la iglesia en estos tiempos en los cuales nosotros vivimos. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando nuestra fe es puesta a prueba? Si bien es cierto, he estado hablando específicamente de cómo Satanás, el mundo, ¿verdad?, las instituciones y aún los gobiernos se levantan para querer detener el avance de la iglesia y de cómo es atacada a través de estos medios. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros cuando experimentamos ese tipo de ataque? Cuando somos atacados por nuestra fe en el Señor, somos perseguidos. Pero también, ¿qué podemos hacer cuando nuestra fe es puesta a prueba a través de las circunstancias como las que estamos viviendo nosotros en este tiempo? Yo voy a compartir contigo algunos principios prácticos que definitivamente pueden marcar una diferencia, especialmente para ti, hermano, que de hecho te has llenado de temor, de incertidumbre, a consecuencia del impacto no solamente de la pandemia, sino que también de este huracán. Probablemente sientes de que la situación es incierta para ti y para tu familia, pero en medio de esas circunstancias yo quiero animarte para que tú puedas tomar nota de estos principios y que puedas no solamente saberlos, sino encarnarlos, y eso te va a permitir el hecho de que puedas tener una fe que funcione, aunque la vida no funcione. Ahora, ¿qué es lo que debes hacer? Tú que has estado siendo probado de diversas formas y de muchas maneras, ¿qué es lo que debes hacer? Lo primero es lo que la palabra del Señor nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 10. El apóstol Pablo nos invita a que nosotros podamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué implica esto? El principio es que necesitamos fortalecernos en el poder de las fuerzas del Señor. ¿Por qué? Porque hay cosas que tú puedes cambiar, hay cosas que tú puedes controlar, pero hay situaciones, hay circunstancias, hay dificultades y hay problemas y aún hay enemigos que vendrán contra ti que tú no vas a poder controlar, detener o enfrentar. ¿Por qué? Porque van a sobrepasar tu capacidad, van a sobrepasar aún tu propia voluntad. Y es en medio de esas dificultades y esas circunstancias que necesitas aprender a renovar tus fuerzas en el Señor. Necesitas ser llenado del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque como dice el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Necesitamos el hecho de ser llenados continuamente, porque realmente Efesios 5, 18 dice de que debemos ser llenos del Espíritu Santo, y esto denota una acción continua. Es imperativo que de una acción continua nosotros continuemos siendo llenados día tras día por el Espíritu Santo. En otras palabras, tenemos que dejar de entristecer o de apagar la obra del Espíritu en nosotros, y tenemos que buscar ser llenos del poder del Espíritu Santo, del cual el apóstol Pablo decía de que él anhelaba experimentar ese mismo poder y por el cual él oraba para que tú y yo pudiéramos entender la magnitud, la grandeza, lo extraordinario y lo fabuloso
de poder experimentar ese poder que levantó a Cristo y lo estableció y lo sentó a la diestra de Dios Padre. Ese mismo poder que resucitó a Cristo de la tumba es el mismo poder que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros. Lo que debemos hacer es permitir que ese poder se libere, y eso nos va a permitir el hecho de que nosotros podamos ser testigos, el hecho de que nosotros podamos ser creyentes, rebosantes, vivificantes, no cristianos tibios, no cristianos realmente temerosos o débiles, ¿verdad? Sino cristianos fortalecidos y revitalizados por el poder del Espíritu Santo. El segundo principio nos invita a que nosotros debemos vestirnos con la armadura del Señor. Debemos vestirnos. El apóstol Pablo insistía en la carta a los Colosenses, como también en esta carta de Efesios, a vestirnos del Señor, a despojarnos del viejo hombre, el cual está influido y condicionado por los deseos de la carne, ¿verdad? Por las emociones tóxicas, por las actitudes negativas, como también por los deseos de nuestra naturaleza carnal. Pero cuando nosotros somos capaces de despojarnos de ese viejo hombre y aprendemos a vestirnos con las vestiduras del Señor, de hecho que nosotros podremos enfrentar la batalla, podremos enfrentar las dificultades, podremos nosotros enfrentar los ataques, como también las pruebas que podemos experimentar en nuestra vida personal, y lo haremos especialmente revitalizados y fortalecidos, como también vestidos del Señor en nuestras vidas. Pablo en Efesios 6:11 dice: y vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Qué otro principio podemos encontrar nosotros a través de Efesios capítulo 6? Bueno, es el hecho de que nosotros tenemos que aprender a posicionarnos estratégicamente. ¿Qué quiero decir con eso? Hay dos posiciones que nosotros podemos tener como cristianos. La primera es que nosotros podamos estar situados en nuestra situación. Yo sé que las circunstancias que nos han golpeado por estos 8 meses, sumado al impacto de este huracán en nuestro tiempo, prácticamente acrecientan las dificultades, las necesidades, las oportunidades, y limita muchas cosas a nivel integral, a nivel emocional, a nivel psicológico, mental, emocional, espiritual, relacional, financiero, laboral, empresarial, de negocios, limita muchas cosas. Pero a pesar de que esta situación nos acrecienta la dificultad, la necesidad, como también el sufrimiento y la falta de oportunidades en la vida, tenemos que aprender a posicionarnos. Ahora, lamentablemente, estas dificultades, esta crisis, estas pruebas, estos ataques y estas luchas nos quieren hacer actuar a nosotros los creyentes desde nuestra situación. Es por eso que hoy encontramos cantidad de creyentes desconectados de su relación con el Señor, desvinculados de la vida de la iglesia, cristianos desanimados, cristianos frustrados, cristianos amargados, cristianos realmente deprimidos, afectados terriblemente por las dificultades y por las circunstancias. Cuando un cristiano atraviesa por ese tipo de situaciones y se permite de que esas situaciones lo controlen, lamentablemente eso denota el hecho de que él no está echando mano de los recursos del cielo, ni de las herramientas o de las armas que Dios le ha dado para poder enfrentar esta lucha que tenemos nosotros en este mundo y en este tiempo. Pablo nos animaba a vestirnos de toda la armadura de Dios y de que nosotros pudiéramos ejercitar cada uno de los elementos de esa armadura, como el casco de la salvación, como el escudo de la fe, ¿verdad? Como también la coraza de justicia, el cinturón de la verdad y las sandalias del evangelio, ¿verdad? Cada uno de estos elementos son aspectos en los cuales a través del apóstol Pablo, a través de esta analogía, está queriendo decir que nosotros podamos echar mano de todos estos recursos que Dios ha dispuesto, que son parte de todo nuestro equipamiento espiritual para poder enfrentar no solamente los ataques directos de Satanás, sino también para poder sobreponernos a las dificultades, a las debacles, a las crisis y a las situaciones que pueden venir para nuestra vida en este tiempo y en el tiempo futuro. ¿Por qué?
porque esas situaciones van a querer que tú actúes desde tu situación, desde tu dolor, desde tu sufrimiento, desde tu desánimo, desde tu ansiedad, desde tu depresión. Y es por eso que espiritualmente te vas a convertir en un creyente derrotado, débil, divisivo y derrotado. Pero ¿qué debemos hacer? Nosotros tenemos que entender que el deseo del Señor es revitalizar nuestra vida y no permitir que estas situaciones, que si bien es cierto las vamos a experimentar, no nos hundan y no nos vuelvan cristianos desconectados, débiles, divisivos, dependientes, ¿verdad? Como también creyentes depresivos, sino al contrario, que podamos convertirnos en creyentes revitalizados por el poder del Señor, comprometidos, consagrados a la causa de Cristo, confiando plenamente en el Señor, en sus palabras y en sus promesas, y manteniéndonos conectados constantemente con el Señor a través de nuestras devociones privadas, como también a través de nuestras devociones públicas, al interactuar, al estar interconectados con la vida de la iglesia. ¿Por qué necesitamos hacer estas cosas? Porque eso nos va a permitir no actuar desde nuestra situación y desde nuestras circunstancias aflictivas, sino que nos van a permitir actuar desde nuestra posición en Cristo, entendiendo de que Dios es nuestro Padre, y si Dios es nuestro Padre, definitivamente que Él cumplirá su voluntad en la tierra como se hace en el cielo, tal como lo dice el Padre nuestro. El Señor, de hecho, cumplirá lo que dice el Salmo 23, verso 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Como también el hecho de que el Señor nos dice en su palabra, en la carta a los Romanos, capítulo 8, en el cual dice de que nada, absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando actuamos nosotros desde nuestra posición, entendemos de que somos hijos, de que somos pueblo, de que somos la iglesia del Señor, de que somos soldados de Cristo y de que somos ministros y servidores del Señor. Y cuando nosotros podemos tener ese entendimiento, sabemos que no estamos desprotegidos, no estamos solos, no estamos desamparados, no somos huérfanos, sino que tenemos un Padre que nos cuida, tenemos un pastor que nos llevará a lugares de delicados pastos y ahí nos hará descansar. Sabemos que tenemos a alguien que nos protege, que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no vamos a temer alguno. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como lo dijo Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te he dicho 3 principios y quiero avanzar con los otros. Te los voy a recapitular. Primero, necesitamos fortalecernos en el poder de las fuerzas del Señor, porque hay cosas que no podrás controlar ni cambiar, pero necesitarás de las fuerzas del Señor. ¿Para qué? Para que el Señor, a través de su fuerza, te permita cambiar esas circunstancias, avanzar y enfrentar cada uno de los retos y desafíos. Necesitas vestirte de la presencia del Señor como las vestiduras del Señor y despojarte de las viejas vestiduras, de los viejos hábitos pecaminosos, como también de esos hábitos autodestructivos en los cuales muchas veces nosotros somos esclavos. Solo el hecho de vestirnos de la presencia del Señor permitirá que nosotros podamos experimentar plenamente la vida de Jesús en nosotros, y el carácter de Cristo aflorará en nuestra vida y aún en las diversas circunstancias. Es por eso de que tú puedes ver cristianos que realmente se tambalean y se caen constantemente, pero por otro lado puedes ver cristianos que a pesar de las dificultades y las pruebas permanecen firmes, son agobiados, son afligidos, son perseguidos, son afectados terriblemente, pero a pesar de ello se mantienen firmes en su fe, confiando y esperando en las promesas del Señor. Ahora, ¿qué marca la diferencia entre uno y el otro? Bueno, es el hecho de que ese que se mantiene firme ha aprendido a posicionarse en la herencia que el Señor le ha dado. Echa mano de los recursos del cielo, como también de las armas que Dios le ha dado para poder enfrentar las dificultades, las pruebas y las batallas que enfrenta en su vida personal. Ahora, ¿qué otra cosa necesitamos? Bueno, necesitamos utilizar el poder de la espada. Hebreos 4:12 dice de que
La palabra del Señor es cual espada de dos filos. Es viva y eficaz cual espada de dos filos, que penetra el alma y aún discierne las intenciones del corazón. Tenemos que echar mano del poder de la palabra. Siempre me recuerdo yo de dos personas que vinieron a nuestra iglesia con la intención de engañarnos, con la intención de sacar provecho de la bondad y de la generosidad de nuestros hermanos. Ellos habían inventado una historia. Ellos traían un plan completamente diseñado para poder compartir con nosotros una mentira y poder ver qué provecho podían sacar de nuestra bondad o de nuestra generosidad. Lo que no sabían ellos es que ellos se sentaron ese domingo, escucharon la predicación que compartí en ese momento y el Señor, a través de su Espíritu Santo, penetró a través del mensaje de la palabra del Señor y tocó y quebrantó el corazón de uno de estos personajes, a tal grado de que fue quebrantado profundamente. Fue traído bajo la convicción del Espíritu, no solamente de su pecado, sino que esa persona también confesó su pecado, se arrepintió, confesó a Cristo como Señor y Salvador y posteriormente habló conmigo, confesándome la mentira que ellos traían y el propósito engañador con el cual venían para estafar a la iglesia. Pero el Señor impidió que esa situación pasara. Esa experiencia pasó hace muchos años y fue la forma de cómo el Señor me permitió poder entender del poder de la palabra del Señor. Por eso Pablo en Efesios dice que debemos tomar la espada de la fe, la cual es el Espíritu del Señor. Y de hecho, que esa espada es poderosa, penetra el alma, discierne las intenciones del corazón, penetra lo más profundo del corazón humano. Por eso nosotros no tenemos que negarnos a compartir la palabra del Señor, a anunciar el Evangelio, sino que tenemos que valientemente hacerlo. Tenemos que enseñar la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque esa palabra es un arma poderosa, es un alimento que nutre y a la vez es algo que fortalece y alimenta la fe de los cristianos como también de la iglesia. Ahora, hay otro principio que quiero compartir contigo y es que tenemos que levantarnos en el poder de la oración en el Espíritu. Tenemos que levantarnos en el poder de la oración. Iglesia, tenemos que mantenernos unidos, orando e intercediendo los unos por los otros. Tenemos que hacer uso de esa arma poderosa, como lo es la oración, porque la oración no hay fuerza y no hay poder que pueda detenerla en este tiempo. Porque perfectamente tú puedes estar aquí y puedes estar intercediendo por una persona en cualquier punto del globo terráqueo. Y sabemos que esa oración, esa súplica, ese clamor, esa intercesión subirá al cielo y llegará a las bóvedas celestiales como un depósito que tú haces en el banco de cheques de la fe, como decía Spurgeon, allá ¿verdad? En el siglo XIX, como un depósito. Y en su momento el Señor liberará ese cheque para poder dar respuesta a la necesidad, a la protección, como también a la oportunidad que puede operarse. El apóstol Pablo decía siempre, orad por mí. Invitaba a las iglesias que pudieran orar por él, para que el Señor le abriese puerta, que le diera de nuevo, para que el Señor le diera las oportunidades para poder proclamar el Evangelio de Jesucristo. Ahora, probablemente te estarás preguntando, ¿por qué el pastor se desligó del texto de Hechos capítulo 12? No me desligué. Sencillamente es para poder reafirmar este punto que estoy compartiendo contigo. El relato dice de que Pedro estaba en la cárcel con el propósito que después de la fiesta de los panes sin levadura fuese ejecutado, al igual que Jacobo. Ahora, la iglesia hacía oración sin cesar por él. ¿Y qué hizo el Señor? Intervino de una manera extraordinaria y sobrenatural. Le habían puesto 4 grupos de soldados de 4 personas para que resguardasen y protegieran e impidieran cualquier asalto para querer liberar a Pedro.
Pero esos 4 grupos de soldados no detuvieron al ángel del Señor, que entró a esa cárcel, liberó a Pedro, liberó sus cadenas, abrió las puertas, lo sacó libre y le permitió de que él pudiera continuar su camino y su labor como apóstol a los judíos. Y de hecho que gracias a esa intervención sobrenatural de Dios por el clamor del pueblo del Señor, es que ahora nosotros tenemos 2 hermosas joyas en el Nuevo Testamento, como son las 2 cartas del apóstol Pedro, verdaderas joyas, escrituras que nos animan y nos alientan a ser mansos y pacientes en medio de la dificultad, ¿verdad? Así es que constantemente te invito a que leas esas 2 cartas y vas a descubrir esos aspectos. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque es importante de que nosotros podamos levantarnos en nuestra oración. Orad sin cesar, decía el apóstol Pablo. Como también el hecho de que nosotros podamos mantenernos conectados a nuestro servicio de oración los miércoles a las 7:15 y a la vez poder estar conectados a través de lo que es nuestros altares de oración. Constantemente estamos enviando la guía de oración para que puedas hacerlo en tu devoción familiar o de manera personal. Yo sé que después de 8 meses puedes decir, pero la verdad es que ya, ¿verdad? Quizás no hemos visto cambios significativos después de estar orando 8 meses. No sabemos. Ese cúmulo de oraciones que tú y tu familia han estado haciendo, cómo han llegado a las bóvedas celestiales, al banco de la fe, y de cómo el Señor ha estado liberando las respuestas a esas oraciones para la vida de muchas personas y aún para la vida misma de esta iglesia. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros levantarnos en oración. Permíteme darte un último punto y con esto quiero cerrar. Lo importante que es establecer alianzas estratégicas con otras personas. En mi viaje al Asia, de hecho que yo pude conocer a muchas personas que están en la tarea de llevar el evangelio detrás, especialmente de esos países donde el cristianismo está cerrado. Pude conocer personas, pude orar con esas personas, pude unirme, ¿verdad? En ese factor común, pude conocer de la manera y de la forma de cómo se está anunciando el evangelio en países donde están controlados especialmente por la fe musulmana o por la fe budista o por otro tipo de religiones que se practican en estas naciones. Y pude conocer de ello. ¿Y sabes cómo funcionan? ¿Cómo operan esas plataformas misioneras? ¿Cómo operan esas asociaciones para anunciar el evangelio en esos lugares prohibidos? Estatalmente están prohibidos y perseguidos a muerte incluso en algunos de esos países. Funcionan a través de las alianzas en las cuales los creyentes, los misioneros y las organizaciones misioneras establecen esas alianzas para poder cooperar mutuamente, no solamente en el tema de estar orando los unos por los otros, sino también en la oportunidad de poder proveer, de poder ofrendar y ayudar a los misioneros que están haciendo esto valientemente en esos países. Y a la vez, el hecho de cómo ellos pueden ser un puente a través del cual muchos cristianos están utilizando estas plataformas para unirse en la proclamación del evangelio en el campo misionero. Así es que, hermanos y hermanas, quiero animarles para que ustedes no puedan cerrar su mente y su corazón, como tampoco puedan cerrarse a la oportunidad de establecer alianzas estratégicas que nos permitan a nosotros poder hacer la tarea que el Señor nos ha encomendado como iglesia y a la vez, especialmente, de poder cumplir el evangelio de Jesucristo. Esta semana, en una entrevista que teníamos con nuestro hermano Julio Cepeda, el cual tiene un canal de televisión en Facebook llamado Conectados. Pueden buscarlo en Facebook y pueden seguirlo. Me hacía la pregunta, ¿cuál es la misión de la iglesia Sinaí, pastor? Y entonces me recordé de la declaración de misión que tenemos nosotros. Nuestra declaración de misión es sencilla: amar a Dios y obedecer a Jesucristo en la proclamación del evangelio a toda criatura. Amar a Dios y obedecer la gran comisión. Esa es nuestra misión, amar a Dios y obedecer la gran comisión. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estás haciendo tú? ¿Estás amando a Dios lo suficientemente a pesar de las dificultades y pruebas que estás viviendo?
Estás obedeciendo la gran comisión a pesar de que hay tanta confusión, tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta necesidad en nuestro medio. ¿Lo estás obedeciendo en esa tarea? Quiero animarte para que tú puedas sumarte. Puedes unirte con nosotros en el proyecto José. Puedes unirte con nosotros en el hecho de poder recolectar alimentos, ropa, zapatos, como también el hecho de poder mascarillas, el hecho de alcohol, ¿verdad? Gel, porque todavía estamos experimentando el COVID y de paso, de hecho que estamos experimentando el dolor y la frustración que las personas han experimentado al perderlo todo durante este huracán. Pero nosotros podemos estar ahí a través de sacrificios de amor y de actos compasivos como agentes de misericordia, el hecho de poder establecer alianzas con otros hermanos y otras iglesias para poder llevar respuesta a la necesidad, al dolor y mostrar de una manera visible el amor de Cristo a estas personas. El Señor me ha permitido durante esta semana poder conectarme con otras iglesias que no conozco, pero el Señor ha permitido establecer alianzas porque estamos gestionando la oportunidad de poder buscar ayuda para las personas que realmente están en necesidad. No sabemos cuánto es la ayuda que seguirá viniendo, pero esperamos que la ayuda que venga será lo justo y lo necesario que el Señor necesita usar a través de la fe, el amor y la devoción de muchos cristianos que quieren unirse y participar en esta obra de amor para darle respuesta especialmente a nuestros hermanos hondureños y poder demostrar el amor de Cristo a través de actos compasivos, sacrificios de amor, pero que son una forma visible de cómo anunciar el Evangelio de Jesucristo. Ánimo, únete, sé parte. Si no lo quieres hacer con nosotros y a través de nosotros, puedes hacerlo a través de otras iglesias que lo están haciendo, a través de otros grupos que realmente están sumando y uniéndose. Lo importante es que nosotros podamos dar respuesta a las necesidades y al dolor que estamos viviendo como hondureños. Mis hermanos, cuando nuestra fe es puesta a prueba, es indispensable de que nosotros podamos echar mano de los recursos del cielo, como también de poner en práctica estos principios que el Señor nos ha permitido compartir contigo en esta mañana. Permíteme hacer una oración para confesar a Cristo, para orar por ti y de rogar que tu fe no te falle en medio de la prueba, sino, como lo dice Santiago, de que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y a la vez, eso volverá perfecta la obra del Señor en ti y a través de ti. Déjame orar. Confesemos a Cristo. Y si hay algo que quieres decírselo a Él, díselo ahí en oración. Si quieres tomar una decisión de fe, hazlo ahí. Posteriormente puedes compartirlo conmigo. Puedes escribirme al inbox. Puedes escribir al inbox de la iglesia. Puedes mandarme un texto en WhatsApp. Como en otro medio, puedes compartir cuál fue la decisión que tomaste. Y si aún el Señor te mueve a poder unirte a esta causa de amor a través del proyecto José o a través de las acciones que estamos haciendo con otros equipos de las iglesias bautistas de nuestra zona, bienvenido seas y llevemos esta obra de amor a las personas que más lo necesitan. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos das en medio de esta situación, de esta incertidumbre, de esta aflicción, de este temor, de esta desesperanza y de este desánimo que muchos están experimentando. Señor, de orar por sus vidas, para que ellos puedan ser traídos a la fe, para que su fe sea fortalecida, para que su fe sea acrecentada. Padre, para que su fe no les falle, Señor, en medio de circunstancias tan difíciles como las que hemos estado viviendo en este tiempo. Y de rogarte que tú puedas glorificarte en sus vidas y que puedas intervenir especialmente en aquellos, Señor, que han experimentado una incertidumbre, una aflicción, una situación difícil en sus vidas. Padre, y de que tú hagas esa obra completa y perfecta en ellos. Por favor, Señor, a los que están necesitados, súpleles. A los que están enfermos, sánalos. A los que están débiles, Señor, fortalécelos. A los que están confundidos, sin saber qué hacer,
guíales paso a paso en sus vidas y permíteles que puedan ellos conocerte a ti, experimentar el perdón y la salvación que solo tú ofreces a través de Jesucristo, como también ser llenos del poder del Espíritu Santo. Padre, gracias. Gracias por esta oportunidad de poder hablar y dirigirme a mis hermanos y hermanas y amigos en esta mañana y de orar para que tú les bendigas y les colmes de toda gracia de tu bondad. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, qué gozo es poder compartir contigo este domingo y de animarte, de que a pesar de las pruebas, tú puedas mantenerte firme, creyendo y confiando de que el Señor está contigo y va como poderoso gigante delante de ti. Soy el pastor Marlon Saldívar y deseo bendición para cada uno de ustedes y que esta nueva semana que enfrentamos sea una semana de bendición, de oportunidad, como también de poder experimentar la grandeza y de poder vivir realmente plenamente la presencia del Señor en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Que el Señor te bendiga.